Bienvenidos a una nueva edición de Dominio Público Televisión. Hoy es día 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero más allá de esa fecha, que no es menor y que hay que tenerla muy presente por todo lo que sabemos y que pasa y que ocurre en nuestros días, la historia va a decir que este día 25 de noviembre del año 2020 falleció el futbolista más grande, a mi criterio y al de creo que de todos o de casi todos, el futbolista más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, o solamente Diego, porque cuando uno habla de Diego ya más o menos sabemos de quién estamos hablando y a quién nos referimos. Un acontecimiento como este, de resonancia, de repercusión, de conmoción absolutamente mundial, intercontinental, cambia la agenda editorial, periodística, de absolutamente todos los medios de comunicación. Desde el más grande e importante que pueda llegar a existir hasta el más chiquitito y perdido, vaya a saber en qué lugar del planeta. Indudablemente que cuando va comenzando la semana, ya por la noche del domingo, la mañana del lunes, uno empieza a pensar de qué va a hablar frente a todos ustedes un miércoles a la noche, como en este caso, va seleccionando distintos temas y cosas que nos ocurren y nos pasan absolutamente a todos y fundamentalmente a los argentinos, a los santafesinos. A partir de un hecho acontecido hace pocas horas nada más, la muerte de Maradona, eso cambia absolutamente todo. Una personalidad, un personaje, como se lo quiera calificar, quizás el más conocido del mundo, porque no debe haber persona adulta, mayor de edad, en ninguna parte de ninguno de los 5 continentes que no sepa quién es Diego Maradona. Quizás hasta más conocido, hasta más popular que el propio Papa, independientemente de quién sea el Papa de turno. Hoy es un Papa argentino, pero aquellos países que quizás no tienen nada que ver con la religión católica, por allí al sumo pontífice no le llevan demasiado el apunte, pero sin embargo saben quién fue, quién es, quién era Diego Armando Maradona. No le ha sido fácil a Maradona ser Maradona, porque indudablemente que haber surgido y haber venido de donde surgió y de donde vino para llegar a los lugares más encumbrados del mundo, codeándose con reyes, con jeques árabes, con presidentes, en fin, con las personalidades del poder mundial que ustedes puedan llegar a imaginar, no debe ser fácil para nadie, y tampoco lo fue para Maradona, que supo estar obviamente en los dos extremos siempre. Conoció la gloria del cielo de su destreza deportiva, futbolística, y también conoció el infierno de lo que le tocó pasar y vivir a causa, bueno, de esa cosa tan maldita en la cual puede caer absolutamente cualquiera, y que es el mundo de las drogas, el mundo después de los calvarios que les tocó sobrellevar en cada una de sus dolencias, en cada una de sus patologías, en cada una de sus enfermedades. Parecía a Maradona como algo así, como lo era en el fútbol, ¿no? Un personaje imbatible, un personaje inmortal. Y sin embargo, un día, precisamente hoy, llegó la noticia del fallecimiento de Diego Maradona. Tengo otros temas para comentarles a todos ustedes, pero se me ocurre que esto de Maradona, que seguramente se seguirá hablando sobre el tema en los próximos días, y yo me atrevería a decir hasta en las próximas semanas, deja de lado absolutamente cualquier otra cosa que yo hubiera preparado para comentarles a todos ustedes en el arranque de esta nueva edición. Quedan de lado y quedan en segundo, tercer, cuarto plano, último plano quizás de la información, del comentario periodístico, de la noticia, cosas como, por ejemplo, lo de Trump,
en Estados Unidos, que, bueno, no termina de aceptar su derrota, que amenaza con seguir impugnando la elección, vaya a saber por qué y hasta cuándo y de qué manera, pero que al mismo tiempo ha ordenado el traspaso de gobierno, así que por un lado resiste y por el otro lado, bueno, va teniendo una suerte de pequeño ataque de sentido común ante la realidad que es absolutamente inobjetable. Biden, por su parte, ha dicho que estamos listos para liderar el mundo. Un mundo que hoy está conmocionado por lo de Maradona y que seguramente seguirá conmocionado a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de tantas notas, reportajes, entrevistas que seguirán haciendo con sus más allegados, con sus familiares, con quienes estuvieron cerca, con quienes lo llevaron hasta donde llegó Maradona, que fue seguramente el lugar más alto que puede aspirar tener una persona o un deportista en particular. Una persona controvertida, la de Maradona, una persona discutida, pero única, polémica, pero que nunca pasaba desapercibida, que siempre tenía algo para decir. Alguien que ha dejado incluso hasta algunas frases, no sé si decir célebres, pero frases maradonianas, que indudablemente hoy repercuten en la memoria de muchos, ¿no? Mientras el mundo empieza a acostumbrarse a no tenerlo más a Maradona, también continúa una lucha sin cuartel contra el coronavirus, contra el COVID. Italia ha roto el techo de los 50.000 muertos y muchos se preguntan, por ejemplo, entre otras tantas cosas, si hay una suerte de tercera ola de contagio en Europa o no la hay. Cuando acá todavía estamos tratando de remar con la primera, ¿no? Sin saber si tendremos una segunda, mucho menos saber si habrá algunas posteriores. En fin, un mundo que hoy despide a Maradona, pero que al mismo tiempo está aparentemente, y gracias a Dios, más cerca, un poquito más cerca cada día de la vacuna contra el COVID-19. Y en ese marco, Estados Unidos dice y anuncia que va a comenzar a vacunar ahora el mes que viene, en diciembre. España dicen que va a comenzar la vacunación en enero. Y hablando de España, ya que se nos vienen las fiestas encima, quiero contarles algo muy rápidamente que tiene que ver aparentemente con lo que va a ocurrir en torno a la Navidad española. Los españoles aparentemente están programando una Navidad con toque de queda entre la 1 de la mañana y las 6 de la mañana. ¿Será posible hacer eso? Es algo como bastante difícil de imaginar en cuanto a los controles que se puedan llegar a hacer en una fecha tan especial como la de las fiestas, ¿no? Van a permitir reuniones hasta 6 personas, dicen los españoles. ¿Se puede controlar eso? ¿Se va a poder controlar puertas adentro de las casas, de los domicilios de la gente? Una cosa como esa, lo vamos a ver después, ¿no? Lo cierto es que más allá de todo esto, acá en la provincia de Santa Fe, el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, ha dado positivo de COVID, seguramente siguiendo por estas horas el tratamiento que le estarán indicando, y por tal motivo el gobernador de la provincia, Omar Perotti, ha quedado aislado, ¿no? Por ser un contacto directo, estrecho del trabajo cotidiano de cada día. El Hospital Cuyen de Santa Fe está en el 100% de la ocupación de las camas especiales de terapia intensiva con relación al tema del COVID. Llegamos lamentablemente a una cifra como esta en el Hospital Cuyen de Santa Fe. La ministra Silvina Frana sigue internada, creo que respondiendo bien al tratamiento, pero internada al fin. Celia Arena, otra funcionaria del gobierno provincial, ha sido dada de alta, pero la han dejado aislada para terminar su tratamiento. En fin, cosas, ¿no?, que le pasan absolutamente a cualquiera. En ese marco, el regreso a clases dicen que es bastante incierto por ahora. Hay cruces y hay polémicas.
Hay gremios docentes, entre ellos ANSAFE, que se oponen, por ejemplo, al regreso a las aulas hasta tanto no descienda sustancialmente la cantidad de casos de contagio. Habrá que ver cuándo, habrá que ver cómo, habrá que ver de qué número estamos hablando para que se considere un descenso realmente importante. Y esta pandemia argentina ya cuenta por estos días todavía con más de 135.000 casos activos. Casos que pueden propagar, que pueden contagiar, que pueden seguir complicando la vida de las personas. La Casa Rosada, el Gobierno Nacional, está preparando un plan de mega vacunación o un mega plan de vacunación, como se lo quiera llamar. Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, ha dicho que se va a empezar a vacunar en la primera quincena de enero. Se han ido corriendo un poco las fechas. Al principio se habló de diciembre, bueno, ahora Ginés vuelve a hablar de la primera quincena de enero. Ojalá que las fechas se cumplan, que la vacuna venga y que la gente pueda vacunarse, que la vacuna mate la grieta y que nadie esté pensando si es rusa, si es la de Estados Unidos, si es la de acá a la vuelta, que sea la vacuna que tenga que ser, pero que sirva, que sea válida y que le sirva a la gente para que se pueda vacunar y prevenir de contagios futuros de esta enfermedad maldita que obviamente nos tiene a todos al salto, ¿no? Dicen que la vacuna del Sputnik, la rusa, tiene un 95% de eficacia, que la de Oxford tiene alta eficacia y también es de fácil transporte. También comentan que se puede mantener a temperaturas entre 2 y 8 grados, lo cual es bastante práctico, por cierto. Van a fabricar algo así como 3.000 millones de vacunas de precisamente la de Oxford, por lo menos lo que se comenta por estos días. El dólar blue está entre estable y a la baja, lo cual no deja de ser una noticia importante. Las pymes industriales en el análisis interanual de octubre de este año con octubre del año pasado han tenido una disminución, una pérdida del 4%. Y el mundo de la construcción, sobre el cual yo hablé la semana pasada en el final de nuestro programa, sigue estando un poco en el ojo del comentario porque todos dicen y hablan de que están acaparando materiales de construcción con el objetivo, por supuesto, de que falten en el mercado y especular con el precio, porque una cosa absolutamente vieja y conocida. Ha dicho el presidente que les va a caer con todo el peso de la ley. Hay mucha construcción por ahí frenada, parada, que quisiera ir un poco más rápida y mejor y no puede porque no encuentra los elementos. En el medio de toda esa cosa, para ir finalizando, el gran tema del aborto que divide al país en opiniones a favor y en opiniones en contra. Días claves los que vienen. La semana que viene, fundamentalmente, una semana clave en la Cámara de Diputados de la Nación. En fin, muchos temas, absolutamente muchos, y podríamos hablar de tantos otros más. Pero se me ocurre, me parece, que cualquiera de estas temáticas y tantas otras hoy y por los próximos días y por las próximas semanas quedan opacadas por el fallecimiento de esta persona que vamos a mostrar una vez más en cámara. Y es una placa que me ha enviado mi amigo el doctor Neffen, Hugo Neffen, futbolero como yo, apasionado por el deporte como yo, que me manda esta placa de las tantas que seguramente vamos a ver en las redes sociales en los próximos días y desde ahora mismo, ¿no? Diego Armando Maradona, un villero con mucha guita, pero con conciencia de clase. Un Dios errante, sucio y pecador, el más humano de los dioses.
Carlos Borña es periodista, analista político de la provincia de Santa Fe, un hombre de Rafaela, amigo de este programa. Es un gusto saludarte, Carlos, en este día, bueno, con un montón de noticias, informaciones y cuestiones temáticas, pero también con esto de Maradona que nos ha sorprendido y que ha impactado a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas noches. Indudablemente que toda la información, como vos bien hacías referencia en la apertura, está tamizada y está cruzada por la muerte de Diego y por todo lo que significaba en emociones, en historia, su figura, su presencia. Así que, bueno, a partir de allí es difícil configurar un análisis alejado del tema, como si bien se planteó. Pero bueno, aquí estamos para cosas un poco más concretas y que hacen un poco a la vida de la provincia de Santa Fe. Así es, entre las cuales, por ejemplo, yo recuerdo algo acontecido hace muy poquitos días atrás en la legislatura santafesina, donde de manera, si se quiere, rápida, imprevista, se trataron temas que tienen que ver con la cuestión de recursos económicos, con la cuestión de, bueno, incompatibilidades y que apuntan, por ejemplo, a un funcionario que yo mencionaba en la apertura y que ha quedado contagiado de COVID, como es el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín. ¿Qué reflexión te dejó ese acontecimiento político que me parece va a seguir teniendo repercusiones? Sí, el primer análisis, que no es como otros temas de la legislatura, tanto de cualquiera de las dos cámaras, que empieza y termina con una votación, sino que me parece que este momento que se vivió la semana pasada tiene dobles y triples lecturas. Indudablemente, una es el hecho en sí mismo, que vos hacías referencia, es decir, un tratamiento exprés sin mediar discusión ni debate previo. Esta es una primera cuestión que a alguien le puede decir, bueno, pero esto no es tan importante. Sí, pero esto puesto sobre cómo se fue dando la votación, en donde en diputados este tratamiento exprés fue llevado adelante por el socialismo, con el apoyo, por ejemplo, del diputado Carlos Delfrade, y el voto negativo del peronismo. Y por el otro lado, en la Cámara de Senadores votaron senadores del Frente Progresista, pero un grupo también de senadores del peronismo, encabezado por el senador del departamento San Lorenzo Traferri, y se abstuvieron 4 senadores del peronismo. Habla de una situación que a ojos vistas no es lo más común que uno pueda encontrar en la Cámara de Diputados, pero fundamentalmente en la Cámara de Senadores. Da toda la impresión de que hay un grupo de legisladores, un grupo de senadores peronistas y en acuerdo con el socialismo, que han enviado una señal, no solo al ministro Saín en cuanto a marcarle la cancha con respecto a las leyes, a sus posturas, a su actitud frente al delito, sino que también, y creo que en esto hay que sincerar la situación, también ha sido una señal hacia el propio gobernador Omar Perotti. Entonces, estamos ante un tema donde los que tendrían que votar a favor votan en contra, se dividen los bloques, se vota una cosa en la Cámara, se vota en la otra, y entonces esto prefigura desde ya un primer elemento y una primera señal de alerta. No puede considerarse que las dos leyes estas eran de tal magnitud y de tal gravedad que necesitaban que se aprobara de esta forma. Indudablemente, la forma adoptada habla del contenido no de las leyes en sí mismo, sino del mensaje que se le quiere dar al ministro Saín y al propio gobernador Omar Perotti. Ahora bien, me parece, Gustavo, que hay otro elemento importante, porque los senadores peronistas, estos y otros,
han formado parte del marco de construcción política, del consenso político que fue atando de una u otra manera el propio gobernador para llegar a precisamente ejercer la primera magistratura de la provincia. Y hoy nos encontramos con que una parte de eso, de ese espacio, de ese grupo que él creó, evidentemente en algunos temas puntuales, como es la cuestión de seguridad, le está dando la espalda y está evidentemente y seriamente enfrentado por el ministro de Seguridad y sus políticas. Hay una percepción en la sociedad que me parece que, y utilizo esa palabra, digamos, para plantear una generalidad, pero en rigor de verdad hay mucho más que eso, de que más allá de la personalidad de Saín, a veces de sus dichos, es un funcionario que quiere ir en serio en contra del delito y en temas de situaciones de criminalidad compleja, como es el narcotráfico, como es todo lo que tiene que ver con el juego clandestino, con la financiación de todas estas actividades delictivas, y evidentemente esto está haciendo ruido, porque las señales que da Saín y las 3 leyes que oportunamente el gobernador mandó a las cámaras, pero que todo el mundo sabe que son del pensamiento, el puño y letra del propio ministro, hablan a las claras de que estamos en una situación donde hay un antes y un después. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el gobernador, si se encuentra en la disyuntiva de si veta o no veta esto que aprobaron las 2 cámaras. Porque va a tener consecuencias si lo hace y si no lo hace. ¿Cómo? Va a tener consecuencias para un lado o para el otro si lo hace o si no lo hace. Totalmente de acuerdo. Y la lectura, no solamente para dentro del peronismo o para dentro del propio gobierno, sino fundamentalmente de cara a la sociedad. ¿Cómo va a leer la gente si él no veta esto y qué lectura hará si él lo veta y sigue adelante, lo ratifica ahí y sigue adelante y pide el tratamiento de las 3 leyes? Indudablemente también esto tiene otro costado, que es el tema del propio Partido Justicialista. ¿Y por qué esto impacta en esta situación? Porque gran parte de los senadores que están allí han tomado esta actitud hacia el gobernador y hacia el ministro Saín, forman parte de la conducción del partido. Y a su vez el presidente del partido, Ricardo Olivera, es un diputado que votó en contra en la Cámara en su propia Cámara, con lo cual indudablemente se genera una situación muy particular que amerita de movida a pensar que el Partido Justicialista va a tener que empezar a replantearse algunas cosas con respecto a toma de posiciones frente a una diversidad de temas, no solamente la cuestión de seguridad, impuesto a las grandes fortunas, Vicentín, adhesión a la ley de RT. Hay temas que están atravesando la provincia que son absolutamente, no hay un término técnico, son pesados, o sea, tienen volumen propio e impactan directamente en el conjunto o en grandes sectores de la opinión pública. Carlos. Con lo cual, me parece que esto hay que seguirlo con mucha atención. Indudablemente que hay que seguirlo con atención. Ahora, te consulto lo siguiente. Estaba siguiendo atentamente el desarrollo de tu análisis. A Saín no lo acompaña mucho, digamos, los resultados de la gestión, porque así como hay mucha gente, escuchaba por allí, que está aislada por el COVID, en muchos lugares de la provincia, ni hablar en Rosario, la gente está aislada por las balas que te cruzan a cualquier hora del día y que te roban en la calle y a domicilio y en cualquier parte, digamos. Es como que nadie ha encontrado todavía la vuelta de rosca suficiente como para que la Santa Fe nuestra actual viva un poco más segura, ¿no? Mirá, el diagnóstico que haces es correcto. Tan correcto como esto es que las mismas personas que viven y que piensan y que comparten este análisis entienden también que la policía es parte del problema y no de la solución.
y da la sensación que el ministro Saín, con sus 3 leyes, apunta a una reforma, yo no te puedo decir superestructural, tremenda, pero que avanza en la dirección correcta para esa reforma policial que es absolutamente necesaria si se quiere tener éxito contra los delitos complejos y empezar a bajar los índices de criminalidad que vos también hiciste y narraste antes. Digo, no es una situación que vos apliques una ley o tomes una medida o cerques un barrio y esto va a tener un efecto inmediato. Es una sumatoria de cosas, pero creo que hay que reconocer que se está poniendo foco, ya no patear la pelota para afuera, patear la pelota para adelante, echarle la culpa a otros, sino evidentemente empezar a reformar lo propio, que son las estructuras del Estado provincial que necesitan readaptarse, modernizarse y encarar de otra manera la lucha contra este tipo de delitos, porque como vos bien decís, los resultados, pero fundamentalmente la cotidianidad de la gente en los barrios, y cuando uno dice barrio no dice barrios pobres, dice todo tipo de barrios, es muy difícil, es muy cruda y muchas veces tenemos ejemplos y situaciones que se viven que son absolutamente delicadas y dolorosas. Desde esta perspectiva es que se está en este contexto de seguridad es que está puesto este debate y las consecuencias que el mismo tenga, Gustavo. Yo quiero agradecerte, Carlos Bornia, todo este análisis pormenorizado, minucioso, bien claro, que nos has dejado a través de este primer contacto que tenés con nuestro programa. Me queda un minuto nada más. Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Tiene consecuencias para el gobernador si veta esto que se votó la semana pasada en un sentido o si lo deja correr y no lo veta en un sentido contrario? ¿Cuál es el mal menor para Perotti, hacer una cosa, hacer la otra, o qué le favorecería más, en un sentido o en el otro? ¿Por dónde lo ves que se puede llegar a inclinar el gobernador en su decisión de vetar o no vetar? El gobernador tiene que conducir y tiene que dar señales claras para dónde quiere ir. Y si el veto es la herramienta para mostrar esa firmeza y que él conduce la política de seguridad, debe hacerlo. También es cierto que hay cuestiones que hay que remarcar, porque en este sentido hay funcionarios, como los senadores están en el partido, hay funcionarios que responden a estos senadores que están en el propio gobierno. Con lo cual, me imagino yo que en ese marco de alianza que hablábamos, Perotti también está evaluando toda esta situación y cómo él redefine su marco de consenso interno hacia el peronismo, pero interno también hacia su propia estructura ejecutiva. Creo que por allí anda la cuestión, pero si Perotti en estos momentos no reafirma su firmeza y su conducción y ratifica las palabras que ya en el primer discurso en la legislatura hiciera cuando asumió, me parece que va a haber más preguntas, más interrogantes que respuestas y firmeza. Y eso es lo peor que le puede pasar. Carlos, si te parece, seguimos este y otros temas en una próxima comunicación. Agradecido por este contacto, por tu tiempo y el desarrollo tan claro de lo que terminás de analizar. Muchísimas gracias por ahora. Gracias a ustedes y a disposición cuando siempre lo necesiten. Carlos Bornia, periodista, analista político, junto a nosotros en este nuevo programa de dominio público que ahora va a encontrarse con su primera pausa comercial. Ya venimos. Al principio podía estar todo el día dando vueltas, pero tuve que frenar un poco. Ya no me da la nafta para tanto. Llegué mucho más lejos de lo que pensaba. Por eso necesito bajar las revoluciones. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos.
Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnoffice, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnoffice, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o búscanos en www.tecnofficemuebles.com.ar. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. ¿Te prohíbe tener amigos y acercarte a tus familiares? Está ejerciendo violencia. ¿Te molesta cuando ella se arregla? Eso no es amor, es violencia. Te dice, me pongo agresivo porque soy celoso. Eso no es amor, es violencia. No es no. Aprende eso. No importa en qué situación. Si te dice que no, es porque no quiere. Obligar, insistir, también es violencia. ¿Que juzguen tus sentimientos cuando pasás por un mal momento a la hora del nacimiento de tu hijo? Eso es violencia obstétrica. Te prometió que iba a ser la última vez y sin embargo los golpes no cesaron. Necesitas ayuda, búscanos. Buscamos visibilizar los diferentes tipos de violencias que las mujeres hemos sufrido durante siglos bajo la dominación masculina, para trabajar juntos y juntas, para frenar la violencia contra las niñas y las mujeres. Es tiempo de crear un mundo mejor y más libre, por las que ya no están, por las que están sufriendo y por las que vendrán. Farmacia Argenti, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argenti, ahora en San Jerónimo 1746, teléfono 459-2943, estacionamiento sin cargo frente al local. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. FESTRAM. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Sindicato Luz y Fuerza Santa Fe, en defensa de las conquistas que dignifican y empoderan al trabajador de la energía y su familia. Pedro Fernández, secretario general. www.lucyfuerza.org.ar. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095.
Lo tenemos conectado vía Zoom a la distancia al diputado provincial Carlos Delfrade, a quien, por supuesto, para mí siempre es un gusto saludar y tenerlo aquí en el programa. Carlos, bienvenido una vez más, ¿cómo estás? Hola Gustavo, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, agradecerte como siempre. Muchos temas para tratar en un día tan particular como el del día del fallecimiento de Maradona, que cambia la agenda editorial, periodística, de noticias, de todos los medios del mundo, ¿no? Vos que sos un hombre de los medios de comunicación, lo interpretás perfectamente, ¿no? Sí, porque además forma parte de la identidad argentina, de la identidad de nuestro pueblo. Es algo muy fuerte. Absolutamente. Quisiera preguntarte qué reflexión te ha quedado, te ha dejado este tema sobre el cual tanto se comenta en un sentido, en otro, que ha generado, no sé si cierta polémica, pero algunas discrepancias, y que tiene que ver con lo que se votó la semana pasada en la legislatura santafesina y que refiere un poco a los recursos del ministro Saín, a las incompatibilidades quizás que pueda llegar a tener ese funcionario de la provincia. ¿Qué nos podés sintetizar desde tu óptica política, desde tu posición política al respecto? Sí, esa jugada que fue elaborada entre el Senado, en donde el peronismo es el que fue construyendo un bloque muy conservador, junto, en este caso, con la mayoría hoy en la Cámara de Diputados, se hizo una doble sanción de leyes que en el fondo son muy interesantes para discutir, sobre la incompatibilidad de las funciones por un lado, ver bien cómo se manejan los fondos reservados, son dos temas interesantes, pero que acá tenían un destinatario concreto que era el doctor Marcelo Saín, por toda una serie de cuestiones que a partir de diciembre del año pasado fue diciendo y que fue generando un rechazo muy fuerte, especialmente en el Frente Progresista Cívico-Social y en parte también del peronismo conservador, que tiene gran parte del poder hoy en la provincia de Santa Fe. En lo particular, nosotros terminamos votando a favor de eso, porque nosotros formamos parte de un frente junto a la muchachada de Ciudad Futura, que han tenido como principal referente al pastor Eduardo Trasante, que vos sabés, Gustavo, que el 14 de julio fue asesinado, y a partir de ese momento se dieron una serie de relaciones para nada buenas con el ministro de Seguridad. Entonces, con muchísimo dolor me expresaba la gente de Ciudad Futura que ellos consideraban que había que mostrar una manera de sancionar por lo menos eso que se estaba haciendo con el caso Trasante, y por eso terminamos votando a favor. Pero en el fondo la polémica, y ahí está muy interesante tu planteo y tu pregunta, es saber si en la provincia de Santa Fe realmente vamos a discutir en serio alguna vez lo que significa seguridad y hasta dónde la política va a intentar construir una conducción democrática de la fuerza policial, como también lo que hay que decir, que en 37 años no se ha podido construir en ninguna provincia argentina, porque a mi entender, como lo venimos diciendo hace años, la conducción política de la policía para que no haya nichos de corrupción, que no sean algunos integrantes de la fuerza de seguridad, socios de las mafias que hoy se roban la vida y la tranquilidad de la gente y de las familias en cualquier barrio santafesino, hay que estar toda la fuerza política con representación legislativa para manejar junto al partido que gane las elecciones los ejecutivos nacionales y provinciales para intentar conducir a la fuerza de seguridad. Eso es fundamental. Mientras esas cuestiones no se resuelvan desde la política va a ser muy difícil. Y después está lo otro. Igualmente la discusión por la seguridad para nosotros pasa porque un chico en cualquier barrio de Santa Fe, si tiene más cerca para definir su presente material, armas y drogas, que trabajo, educación, cultura, alegría y deporte, siempre va a perder la idea de la seguridad. Por eso para nosotros es importante que en el presupuesto se dupliquen las partidas para el trabajo, la educación, la cultura, la alegría y el deporte, para que justamente nuestras chicas y nuestros chicos no se terminen convirtiendo en consumidores consumidos o en soldaditos que son inmolados en el altar del dios dinero, que es lo que alimenta todas estas mafias, Gustavo. Habrá que decir, yo lo comentaba en el bloque anterior, que más allá de que hay quienes han opinado que es una medida, la votada la semana pasada, que
de alguna manera le marca un poco la cancha a Saín y al propio gobernador, por lo menos es una de las opiniones que yo he escuchado. Sí, sí, claro. Más allá de eso, habrá que convenir también, y yo lo decía hace minutos, que a Saín no lo acompañan mucho los resultados, más allá de su impronta, de su manera de ser, de sus declaraciones mediáticas y como sabemos que son, porque así como hay gente aislada por el COVID, hay mucha gente aislada por las balas, ¿no? Para que no le cruce ninguna caminando por la calle o entrando por la ventana de la casa, ¿no? Sí, yo lo que creo que igualmente la suerte del gobierno de una provincia tan grande y tan rica como la provincia de Santa Fe, que concentra además la riqueza en pocas manos, merece una discusión política realmente que alcance a las grandes mayorías y que esté más allá de la particularidad de cualquier hombre o de cualquier funcionario. A mí lo que me parece que es enorme en la provincia de Santa Fe, algo que trasciende incluso al Ministerio de Seguridad, es el lavado de dinero y la fenomenal capacidad que tienen los que venden o alquilan armas, los que venden o alquilan balas para llegar a todos los barrios de la provincia. Eso realmente me impacta, eso me parece que está en un momento muy difícil, especialmente en las tres principales provincias argentinas, como son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, Gustavo, y me parece que eso también es interesante poder plantearlo en profundidad. Carlos, aprovechando el tiempo que tenemos en esta nueva conexión, preguntarte cómo ves el futuro del corto plazo en el caso Vicentín. El caso Vicentín está muy peleado. Yo lo que creo es que hubo un enorme vaciamiento, Gustavo, y si no se vuelve a reimpulsar la idea de la posibilidad de crear una empresa pública de Vicentín a través de lo más democrático que pueda haber, que es el debate en el Congreso de la Nación a través de una ley de expropiación, la cosa se va a complicar, porque hasta abril del año que viene dicen los síndicos que va a estar la plata para pagarle a los trabajadores, pero va a una quiebra Vicentín así como está, porque lamentablemente la justicia piensa que Vicentín es solamente Vicentín SAIC, que es lo que fue vaciando Vicentín, llevándose todo el dinero al Uruguay, lo que es Vicentín Family Group, entonces no tiene con qué pagar los 1.400 millones de dólares que hoy le debe a muchísima gente. Y es muy fuerte porque en la provincia de Santa Fe va a generar una explosión social enorme. Hay que tener en cuenta que hay 30.000 personas que dependen de Vicentín, 7.000 en forma directa y 23.000 en forma indirecta. Así que hay que estar siempre atentos sobre lo que puede pasar con Vicentín. ¿Cómo ves el próximo tratamiento o lo que sea, ya se está hablando acerca del presupuesto 2021 para la provincia dentro de lo que tiene que ver con los debates en la Cámara y demás? Ojalá que se debata, es muy interesante, yo ya lo estuve estudiando, el presupuesto es 512.812.624.000 pesos, esa es la cifra total del presupuesto. La primera partida es el Ministerio de Educación, tiene 99.000 millones de pesos asignado, la segunda partida es la Empresa Provincial de la Energía, la tercera partida por primera vez en muchos años es el Ministerio de Salud, y esto tiene que ver con el COVID, y en cuarto lugar está el Ministerio de Seguridad. Por primera vez aparece un cambio muy grande en el Ministerio de la Producción, pasa de un presupuesto que tuvo el año pasado de 1.500 millones de pesos a 11.000 millones de pesos, pero el problema grande es que cuando se empieza a ver de dónde va a salir el dinero, lo que uno llega a entender en el presupuesto es que no se va a modificar especialmente la estructura presupuestaria cobrándole a los que más tienen, sino que se le va a cobrar más a la gente de siempre. Y ahí vamos a estar en el famoso mito de la frazada corta. En Santa Fe va a faltar plata porque, como dice el mito de la frazada corta, si vos cubrís un sector, descubrís al otro. Y por lo tanto, dice el artículo creo que 38 del presupuesto, que se le va a dar al gobierno provincial la posibilidad de endeudarse en casi 140 millones de dólares más. Y no está bien eso. Y no está bien porque en realidad si vos le cobraras a las exportadoras, les cobraras a los que tienen grandes propiedades, extensiones de tierra improductiva en la provincia de Santa Fe y a los bancos, tendrías el dinero suficiente y no endeudarías a la provincia, que dicho sea de paso, en los últimos 4 años, Gustavo, multiplicó por 6 el endeudamiento público como consecuencia de esto, de no quererle cobrar a los que más tienen y cobrarle siempre a los de siempre. Ese es un problema, porque la gente no da más, la gente común no da más. Ahora,
¿cómo justificás no cobrar ingresos brutos a una empresa como, por ejemplo, Cargill, que factura 240.000 pesos por minuto y paga 0 pesos de ingresos brutos? Imposible. Eso está mal, porque la gente común, el almacén que te da la publicidad a vos, el sindicato que te da la publicidad a vos, o lo que sea, tiene que pagar por la facturación. Obviamente. Ingresos brutos. Ahora, la gente que factura 250.000 pesos por minuto, no. Y eso está mal. Y se termina generando entonces endeudamiento porque no hay valentía política para cobrarle a los que más tienen. Me queda un minuto, Carlos, agradecerte como siempre el contacto y la amabilidad con que siempre nos atendés. Pero en este último minuto, muy sintéticamente, consultarte lo siguiente. Si el gobernador, la ministra de Educación, los gremios docentes te vinieran a pedir tu opinión, más allá de que no dependa de vos, por tu función legislativa, en cuanto a cuándo y cómo, y por sí o por no, se deben retomar las clases en las aulas, ¿vos qué les dirías? No, eso depende de la salud, Gustavo. La verdad que sería... Yo comprendo incluso, porque le he dado mucho lugar también a las mamás, a los papás y a los maestros que están queriendo actos de colación presencial. Yo entiendo eso. Incluso creo que se podría hacer. Pero el dictado de clase, la permanencia de las chicas y de los chicos, si no hay una disposición clara del Ministerio de Salud, no me animaría a decir eso porque sería demagogo si planteo lo que están pidiendo muchísimos padres. Pero no me gusta ser demagogo y soy de respetar a la muerte. La muerte está del otro lado y no me gusta tutearla a la muerte. Carlos Del Frade, diputado provincial, el abrazo de siempre, agradecerte este tiempo y bueno, ya seguiremos en contacto en lo que resta del año o Dios mediante el próximo cuando podamos, Dios mediante también retomar el ciclo. Muchísimas gracias como siempre. Gracias, muchísimas gracias, Gustavo. Ahí lo teníamos al diputado provincial Carlos Del Frade hablando de distintos temas, de distintas cosas, por cierto, todas importantes y bien vigentes. Vamos a la última pausa comercial de nuestro encuentro de esta noche y ya estamos casi en la despedida de nuestro programa de hoy. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnofis, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnofis, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o búscanos en www.tecnofismuebles.com.ar. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. La lucha contra el hambre no es un debate, es una regla. Santa Fe produce alimentos para más de 70 millones de personas
Y sin embargo, en nuestra provincia hay mucha gente que pasa hambre. Por eso propusimos la actualización de los montos de la tarjeta de ciudadanía destinada a complementar los alcances del Programa Nacional contra el Hambre. Para todas aquellas personas con hijos menores, para las de la tercera edad, para las personas con discapacidades, para las personas con enfermedades como la celiaquía, para quienes están desempleados y no tienen ningún tipo de beneficio social y no reciben la tarjeta alimentar. Porque está claro que no se puede otorgar ciudadanía otorgándoles 300 pesos mensuales que no alcanzan ni para 1 kilo de carne. Actualizar el monto de la tarjeta única de ciudadanía es imprescindible para garantizar la seguridad alimentaria de todas las familias de la provincia de Santa Fe. Porque sin pan no hay presente ni futuro. Porque sin pan no hay democracia ni libertad. Farmacia Argenti, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argenti. Ahora en San Jerónimo 1746. Teléfono 459-2943. Estacionamiento sin cargo frente al local. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Sindicato Luz y Fuerza Santa Fe, en defensa de las conquistas que dignifican y empoderan al trabajador de la energía y su familia. Pedro Fernández, secretario general. www.luzyfuerza.org.ar. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095. Estamos casi en el final, solo nos resta agradecerles como lo hacemos siempre en la despedida y desearles que pasen todos ustedes una muy buena semana, pero obviamente no podemos terminar este programa sin hablar de lo mismo que hablábamos al comienzo de esta edición. El fallecimiento de este hombre del deporte que ha trascendido absolutamente todas las fronteras y que hoy, a partir de su muerte, ha conmovido a todo el planeta, más allá del coronavirus, más allá de las crisis de todo tipo, económicas y sociales que se puedan vivir
en el mundo. Bueno, la muerte de Maradona indudablemente que ha conmocionado a los 5 continentes. Este personaje idolatrado, controvertido, difícil, que nunca pasaba desapercibido, que siempre tenía algo para decir. En fin, alguien que indudablemente va a seguir siendo adjetivizado y calificado por los próximos días y yo creo que por el resto de los tiempos, ¿no? Diego Armando Maradona, alguien a quien vamos a homenajear en el final de nuestro programa de hoy con esta placa que volvemos a compartir junto a todos ustedes y que dice precisamente nada más y nada menos que Diego Armando Maradona ha sido un villero con mucha guita, pero con conciencia de clase, un dios errante, sucio y pecador, el más humano de todos los dioses.